Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo, zdravo, zdravo Marijo, zdravo, zdravo, zdravo Marijo, zdravo kraljice. Ave María Purísima. Pues vamos a comenzar esta segunda y última. Esto tiene mucho eco, ¿cierto? Bueno, ¿me oyen bien? Esta segunda y última reflexión sobre María, mensajera de esperanza en tiempos de incertidumbre. Voy a comenzar con una lectura de la palabra aquí donde he abierto, que es la carta a los Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 1. Cuidémonos pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído, porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Es preciso, pues, que creamos si queremos entrar en el lugar de descanso recién mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de este descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar: no entrarán jamás en mi descanso. Dos cosas pues se nos dicen: algunos entrarán, y los que recibieron primero la buena nueva no entraron por causa de su falta de fe. Por esta razón, mucho más tarde, Dios nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Un descanso sagrado, pues, espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Esforcémonos pues para entrar en ese descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos
confesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios. Pues para nosotros hablar de la Virgen María es no solamente la ternura que Dios nos ha dejado en la Iglesia y para nuestra vida militante y en el exilio, porque precisamente cuando oramos a María, algunas de las oraciones dicen: nosotros los desterrados hijos de Eva en este valle de lágrimas. Ese es como el lenguaje que tenemos con la Virgen. Le lloramos, le decimos lo que sentimos y a veces se nos olvida que eso es lo que somos nosotros, unos peregrinos que van por un exilio en un valle de lágrimas. Y la Virgen conoce esas lágrimas, ella también las derramó por este mismo territorio en que estamos nosotros. Esas lágrimas de la Virgen están en toda la tierra, por eso ella viene y sobre esas lágrimas nos da amor, nos da consuelo. Esas lágrimas se convierten como en un manto celestial con la que nos cubre, porque ella no evita que nosotros derramemos nuestras lágrimas, pero ella nos acompaña a derramarlas, porque precisamente el don más grande de nuestra fe es aprender a vivir nuestro destierro con amor, con ternura hacia Dios, no con resignación, sino con devoción, sabiendo que estamos siendo probados, moldeados para poder entrar a la gloria de Dios. Como dice también este mismo libro de los Hebreos, Dios prueba al que ama. El apóstol Santiago también habla de eso. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos está preparando para la gloria eterna. Y Él, como dice San Pedro en una de sus cartas, dichoso aquel que padece tribulaciones y pruebas en este mundo por la voluntad de Dios. Porque si nosotros padecemos las tribulaciones y esas pruebas por culpa de nuestros pecados, es muy diferente eso, porque es un castigo. Pero cuando Dios permite que nosotros seamos probados para santificarnos, nos damos cuenta cómo Dios probó a San Pedro cuando Jesús le reveló que el diablo pidió permiso para pasarlo por el trillo. Y lo único que Jesús le pidió al Padre fue que no permitiera que él perdiera su fe. Y a Pedro le dice: cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Y es una prueba que Dios permitió, no por nada malo que San Pedro hizo, sino porque Dios necesitaba poner en el horno del fuego a Pedro por la misión que le había confiado. Él tenía que ser el Pedro, esa roca sobre la que iba a edificar la iglesia. Pero esos somos nosotros. A nosotros todos nos va a pasar por el horno, porque a todos nosotros nos escogió desde siempre y todos nacimos preparados para vivir todo lo que Dios permita en esta vida. Mucha gente se confunde porque piensa que el hecho de que uno le sea fiel a Dios, de que uno camine con Dios,
entonces está libre de pruebas, de problemas, de dificultades, de situaciones adversas, y es el peor error que usted puede cometer, porque vivir en gracia de Dios, serle obediente a Dios, es vivir en su voluntad y caminar con su voluntad, y Dios es el único que sabe en qué forma nos va a moldear. Por eso la Virgen María juega un papel tan importante en esos momentos de tribulación, de prueba en nuestra vida. Cuando observamos a María en el Calvario, podemos encontrar a María en nuestros sufrimientos. ¿Qué hace María en el Calvario? Nosotros sabemos que toda esa fiesta del Domingo de Ramos es una fiesta terrenal, de judíos que estaban esperando que el Mesías llegara a salvarlos de los romanos, a liberarlos de los romanos. Y eso es lo que celebraban ellos. Llegó el que va a tumbar a los romanos. Y a eso no iba el Señor. Y el Señor sabía que esa fiesta era en vano, porque cuando lo sentencian a muerte y luego lo ven con esa cruz caminar hacia el Calvario, para todos esos que lo recibieron el Domingo de Ramos, ese era un falso profeta, ese los traicionó, ese los decepcionó, ese les mintió, porque ellos estaban convencidos que Él había venido a liberarlo de los judíos. Entonces, en ese Calvario, esos mismos judíos apedrearon a la Virgen, apedrearon a las mujeres santas que acompañaban a Jesús, apedrearon a San Juan, porque eran la familia del Señor, los amigos del Señor, y todo el mundo sabía eso. Eso era una ciudad muy pequeña, Jerusalén, en esos tiempos, y todo el mundo sabía quién era quién. Por eso entendemos que el sufrimiento de María no es solamente lo que le está pasando a su hijo, pero también lo que le está pasando a todos ellos, y la traición de esa gente que como locos lo escupían, lo apedreaban, le gritaban cosas. Y por eso Jesús desde la cruz grita: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él sabía que esa gente era meramente terrenal. El lenguaje de Jesús era espiritual y le pasó por encima la cabeza a toda esa gente que lo escuchaba. Ustedes se dan cuenta cuando Jesús habla de que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre, todos se fueron aterrados, porque ese lenguaje no lo entendían. Ni siquiera Nicodemos, que era un hombre tan educado, un doctor de la iglesia, y él no le entendió el lenguaje al Señor cuando dijo que tenía que nacer de nuevo del Espíritu. Eso tampoco lo entendió. Tanto así que dijo: ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre para nacer otra vez? O sea, él no tenía ningún sentido espiritual de la vida. Y lo mismo estos del Domingo de Ramos tampoco tenían un sentido espiritual del Mesías. Era todo terrenal. Ese Mesías tenía que venir a tumbar a los romanos. Es lo que tenía que venir a hacer. Pero Él no vino a eso. Por eso, en el juicio ante Pilato está una revelación trascendental que le pasa también por encima de la cabeza a todos los que están ahí. Y es cuando Pilato le pregunta si Él es rey. Y Él contesta: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a protegerme. Y por eso Jesús aparece entre nosotros por 33 años y le hacen todo lo que quisieron hacerle. Y Él no se defendió. En algunas oportunidades Él se iba, como en Nazaret, que su propia familia lo quería lanzar por un abismo, por un acantilado, porque estaban furiosos con Él, y Él se les escapó. ¿Pero por qué? Porque en las Escrituras hay algo muy particular sobre esto. Cuando dice: no era su tiempo todavía para Él morir, tenía que todavía estar vivo, y por eso se le escapó
dejó. Y lo mismo sucede con San Pedro cuando lo van a crucificar en Roma, que tiene que dejarse crucificar, llegó la hora. Lo mismo pasó con San Pablo cuando lo decapitaron. El Señor lo defendió de miles de peligros, de naufragios, de toda clase de peligros defendió a San Pablo. Pero llegó un día en que ya no lo defendió, sino que lo sacrificó. Y esto lo debemos tener muy claro. El sufrimiento nuestro, acompañado por la Virgen María, es el sufrimiento del amor a Dios que dice, así tiene que ser. Porque si Dios lo quiere así, eso quiere decir que es perfecto. Así es, pero cuando nosotros pensamos que nuestras expectativas son las expectativas de Dios, porque pensamos, ¿cómo puede Dios permitir cosas así? No, Él es bueno, Él no permite cosas así. Y asumimos que la forma de pensar nuestra es la forma de pensar de Dios. Ahí es cuando nos equivocamos enormemente y terminamos mirando a Dios en una forma equivocada que nos hace mucho daño, que en general es una de las fuentes para que la gente pierda su fe, para que se disminuya en su fe. Que yo conocí a una señora en Europa que era una líder carismática muy importante y siempre me invitaba cada año. Y esta señora era de las que aparecían gente sanada y liberada y todo lo que ustedes quieran. Y un día voy a ese congreso y no la encuentro y pregunto por ella y me dicen, no, es que ella está ofendida con Dios. Y yo dije, ¿cómo? Pues resulta que no pasó la prueba más importante de su vida. El Señor se le llevó su hijo de 18 años y ella no pudo con esa prueba. Ella comenzó a gritarle al Señor, ¿por qué te lo llevaste? Mira todo lo que yo hago por ti en la iglesia. Aquí llevo 20 años haciendo esto y tú no puedes hacer eso. Y le gritaba y le gritaba y le gritaba y se enfrió totalmente en su fe. Ella regresó después, pero ya sin la fuerza que tenía antes. Pero dense en cuenta ustedes lo peligroso que es uno pensar que estamos encendidos en el Espíritu y en los dones del Espíritu y milagros están sucediendo con lo que hacemos, pero el día que nos ponen la prueba no la pasamos, porque todo eso era emocional, todo eso era personal, todo eso no era de Dios, no era para Dios, no era para glorificar a Dios. Eso es cuando nosotros estamos muy emocionados en la vida porque todo nos sale bien, porque todo funciona, porque nos apoyan en todo, y el día que eso cambia, entonces viene la confusión, porque está supuesto que todo tiene que estar bien. Ustedes saben que ese es el cristianismo de las sectas. Las sectas predican de que al que le va mal es porque está haciendo todo mal, porque de repente está en pecado o le hicieron brujería, y al que le va mal lo exorcizan y le hacen miles de cosas, porque a usted no está supuesto a que nunca le vaya mal. Ese es el cristianismo de las sectas. Pero resulta porque ellos no creen en el sacrificio ni en el sufrimiento, por eso no usan un crucifijo, por eso no tienen la cruz en esas sectas, porque para ellos no existe el Calvario. Las sectas llegan hasta la última cena y se saltan el Calvario y aparecen de nuevo en la resurrección. Pero hoy, desafortunadamente, en nuestra iglesia tenemos mucho católico protestantizado que le huyen al sufrimiento, le huyen al dolor y están convencidos que Dios es solo misericordia, aleluya, y se les olvida que Dios también es justicia. Y además, que Dios es un divino maestro que quiere darnos lo mejor para entregarnos lo mejor. El ejemplo que yo pongo sobre esto es San Pedro, cuando están en el agua con los apóstoles
en esa embarcación y ven a Jesús caminar por el agua. Pedro se atreve a decirle: si eres tú, Señor, que yo vaya hacia ti. Y el Señor le da la gracia y Pedro se va caminando, lo cual es muy atrevido, es algo muy valiente, pero no llega. Él pierde su fe y se asusta y se empieza a hundir. Y el Señor lo saca del agua. Pero ¿qué le dice Jesús? Él no le dice: bravo Pedrito, casi que llegas. Le dijo: hombre de poca fe. Es que el maestro le había dado la gracia para que llegara hasta él. Y el divino maestro nos pide lo que nos da. Él nos ha dado todo y el Señor quiere todo de nosotros. Por eso tenemos que tener muy claro que Él es un maestro perfecto. No es un maestro que anda con mediocridades ni con que casi que llego, que es que hice todo lo que pude. No, es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y darlo todo. Por eso cuando miramos las dificultades de esta vida, tenemos que siempre, a no ser de que esas dificultades hayan sido por el pecado, por nuestros errores, pero si no lo son, tenemos que glorificar a Dios, darle gracias por la prueba y pedirle fortaleza, porque Él nos da esa fortaleza, y no disgustarnos con Él, no perder la fe, no dudar de Él, porque si Él permite que pasemos por una prueba y esa prueba sigue en nuestra vida y no se va y estamos agotados y no sabemos qué hacer para superar esa prueba es nuestra purificación y nos está moldeando el Señor con esa prueba. Así es, y esta vida es muy corta y ya pasará. Y dense en cuenta, vemos testimonios como San Juan Bautista. San Juan Bautista le dice a sus discípulos: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Dense en cuenta cómo disminuyó. Lo llevan preso, lo decapita Herodes y se desaparece. Porque Él ya había cumplido con su misión. Y el Señor es muy particular en el trato que le da a sus amigos. Por eso Santa Teresa decía: de razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Porque des en cuenta que todos los apóstoles mueren mártires. Parece ser que San Juan no fue mártir, pero ustedes saben que a San Juan lo metieron a una paila de aceite caliente y salió más joven y asustó a los romanos. Por eso no lo volvieron a intentar matar. Luego lo metieron, fue a la cárcel. Pero San Juan fue mártir varias veces porque él estuvo en el Calvario, le tocó vivir todo el Via Crucis, lo que ninguno de los otros vivió, que fue un martirio total. Y estas cosas nos enseñan a nosotros, nuestra iglesia, y nos dan a entender qué es lo que tenemos que hacer para estar seguros de que estamos caminando en el amor de Dios y que estamos caminando en una purificación importante donde todo lo que hacemos es enmienda y reparación. Muchas veces nos olvidamos que después de confesarnos, después de recibir la absolución, comenzamos un camino de reparación, un camino de enmienda. Por eso este año, que es Peregrinos de la Esperanza, es un año jubilar y tenemos que ponerle atención a lo que la iglesia nos da, los dones maravillosos de la iglesia. Todos nosotros tenemos cuentas pendientes de los pecados perdonados, que es un territorio de enmienda y reparación, el cual, si no está completo en el momento de la muerte, tendremos que completarlo en el purgatorio. Pero en este año jubilar nosotros podemos solucionar todo lo que tenemos pendiente. Claro está que a partir del momento que lo solucionamos comienza una cuenta nueva.
Pero, sin embargo, si le ponemos cuidado a las cosas de Dios, nos damos cuenta lo pequeñas que son, la forma que llegan a nuestra vida y lo grande que es la gracia que nos da. Uno no se puede imaginar, cuando yo les compartí el testimonio de mi encuentro con Dios hace un rato, yo les decía que yo sabía que solo la iglesia, por medio del sacerdote, podía liberarme de todos los demonios que yo vi en ese lago. Si ustedes pudieran siquiera imaginarse lo que yo viví en ese lago con esos demonios, jamás podrían dimensionar lo poderoso, lo grande, lo extraordinario que es el sacramento de la confesión. Porque el demonio es un monstruo y todos esos demonios son unas fieras y nos odian y nos quieren llevar a los abismos y destruirnos para siempre. Pero la iglesia tiene el poder, la gracia de perdonarnos solo con nuestro arrepentimiento. Ustedes se pueden imaginar lo grande que eso es, tumbar demonios gigantescos simplemente con nuestro arrepentimiento sincero. Con eso tumbamos gigantes del infierno, gigantes de mucha fuerza, de mucho poder. Y podemos a través de la iglesia. Y con esto tenemos que entender que las cosas de Dios se manifiestan en una forma muy pequeña. ¿Se acuerdan ese leproso que se va a buscar al profeta para que lo sane? Y cuando el profeta le manda a decir que se bañe en el río, este hombre se ofendió porque estaba esperando un gran ritual, una grande ceremonia de parte del profeta. El profeta ni fue a verlo, le mandó una razón y se ofendió. Si no hubiese sido por su sirviente, él no se hubiese bañado en el río, no se hubiese sanado. Y después de que se sanó, iba desesperado buscándolo para darle regalos, y el profeta no quería nada. Pero es la sencillez de Dios, lo mandó a bañar. Y des en cuenta el misterio de Jesús en el camino, cómo sanaba a los enfermos. A veces a un ciego lo sanaba con solo decirle que ya veía, que estaba sano. Pero a otros tomaba barro del suelo, escupía el barro, les untaba el barro y los sanaba en 2 etapas. Y todo esto es una pedagogía de Dios de cómo Él actúa. A veces actúa instantáneo, otras veces hace 2 o 3 cosas y así es. Y esa es la vida nuestra con Dios. Y por eso tenemos que aprender a abandonarnos en Él, sin condición, sin cuestionarlo. Y esto es una escuela, es un arte, es el arte de vivir con Dios, el arte de la cruz, es el misterio de la cruz. Por eso San Pablo, cuando habla de que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, dice, pero nosotros buscamos un Cristo crucificado. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que nosotros no estamos embebidos en llenarnos de cosas que enaltezcan nuestras expectativas de la vida. Nosotros queremos crucificarnos con el Señor, morir con Él para poder resucitar con Él. ¿Y cómo morimos con Él? Cuando morimos a este amor propio, cuando nosotros podemos entregarnos a Dios sin cuestionarlo y nos atrevemos a vivir todas las pruebas de esta vida, aguantándonos con amor la prueba, sabiendo que si Dios lo permitió, es perfecto. Si así lo quiere el Señor, es porque es perfecto. Pero ¿cuánto cuesta aprender a hacer eso? Porque siempre queremos lo nuestro, siempre queremos que las cosas sucedan a mi manera. Y pensamos que como las cosas son buenas las que deseamos,
entonces tienen que ser buenas para Dios. Pero no necesariamente eso es verdad, porque solo Dios sabe lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Y el Señor es muy misterioso en la forma que actúa, muy misterioso. Desen cuenta el misterio del niño Jesús huyendo a Egipto con José y María. Y entre tanto mueren no sé cuántos niños en Belén, asesinados por Herodes, que buscaba el Mesías para matarlo. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede darle razón a eso? Nadie. Ese niño Jesús es Dios. Herodes es una criatura creada por él. Y él le huye a una criatura creada por él. ¿Por qué? Porque el Señor entra en el tiempo humano y no lo cambia. No se mete con el tiempo humano, no cambia nada. Se va para Egipto a esperar que Herodes muriera cuando le tocaba morir. Pero él no lo mató, él no detuvo la vida de Herodes, y Herodes era malo, Herodes mató a todos sus niños, y sin embargo, en la voluntad de Dios, todo eso es perfecto. Pero en nuestra pobre, miserable y limitada inteligencia humana, eso es aterrador. Eso no lo entendemos. Eso pasa por encima de nuestra cabeza. No es posible que lo entendamos. Solo lo entendemos en fe, porque es lo que la iglesia nos dice: confía, todo está bien porque el Señor lo quiso así. Y eso es lo mismo que sucede cuando venimos a comulgar. Y yo siempre le digo a la gente: ojo con la Eucaristía, porque nosotros cuando venimos a comulgar tenemos que hacer algo que es trascendental y demasiado importante, y es: yo tengo que asegurarme que en mi corazón yo estoy seguro, 100% seguro, que yo creo con todas las fuerzas de mi alma, con todo mi ser, que Jesús está vivo en esa hostia. Yo tengo que creer eso, yo tengo que tenerlo tatuado en mi corazón, yo tengo que estar aquí en esta fila hacia la comunión convencido que vengo a alimentarme del Señor, que vengo a consumir ese cuerpo y esa sangre, y eso tiene que ser una realidad, porque si eso no es así de real, usted no está comulgando, usted no está recibiendo esa fuerza, usted simplemente está en una acción religiosa, usted está dando pases religiosos, usted está haciendo algo que es una cultura religiosa, usted no está caminando en el Espíritu. Por eso yo terminaría esta reflexión diciendo: todo lo que Jesús nos enseña en el Evangelio es espíritu. Y todo lo que Él vino a darnos fue espíritu. Miren que Él habla de la circuncisión quirúrgica de la carne, que es el pacto que hace con Abraham. Pero ¿qué viene a hacer Él? Viene a darnos la circuncisión del corazón. Eso ya no es quirúrgico, ya no es en la carne. Eso en el corazón, en el alma. Eso es interno. Eso es espíritu. A la samaritana en el pozo de Jacob, cuando se queja porque los judíos dicen que solo en el templo de Jerusalén se adora a Dios, pero el padre Jacob les había dicho a estos que podían adorarlo en ese pozo y allá en esas colinas. Y Jesús dice: llegará el momento, y ya está acá, en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Y tenemos que entender qué quiere decir eso: espíritu y verdad. Y es lo que el Señor quiere enseñar. El pueblo hebreo pasó el éxodo 40 años para ir a una tierra prometida en la tierra. Y todo lo que el pueblo buscaba estaba en la tierra. Pero en la nueva alianza en Jesucristo, que somos nosotros, el nuevo pueblo, la nueva creación, peregrina para una tierra prometida en el cielo, la Santa Jerusalén del cielo. O sea que estamos entrando en lo que es espíritu. Y lo que
que le dice a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Entonces, tenemos que espiritualizar nuestra religión. Por eso, cuando venimos a comulgar, no podemos olvidarnos que tenemos que ir en el Espíritu Santo, convencidos de que Jesús está vivo en esa hostia, vivo de verdad, porque si no entramos en Espíritu, no entramos en verdad, y eso es lo importante. Voy a terminar con una lectura de la palabra, donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para que el diablo no se robe nada. Y entonces les voy a leer a ustedes de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor. Reciban gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios, porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para ser glorificado en la persona de sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes, que acogieron nuestro testimonio. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, porque Él es bueno y misericordioso, se apiada de nosotros y porque el Espíritu Santo es muy puntual. Siempre viene a hablarle a nuestro corazón y por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Pues que Dios nos dé la gracia de escucharlo para que nuestro corazón se ablande y sea receptor de la gracia y podamos cambiar, santificarnos y lograr salvarnos. Amén. Zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi.